Hola Capricornio, bienvenido al Elías Astral, tarot para mejorar tu vida. Vamos a hacer tu lectura del día de hoy. Estamos en tu especial amor y vamos a ver mensajes para solteros y conexiones, ¿ok? Si quieres saber de economía, puedes ir al tarot de los demás días. Y pues te invitamos a suscribirte abajo a la derecha para que siempre recibas nuestros mensajes y además para que apoyes viéndonos nuestro refugio animal. Hoy el arcángel Ariel te dice lo siguiente: a pesar de que es una lectura pues de amor, te dice: reflexiona sobre tu actual trabajo. Pregúntate si en el trabajo en el que te encuentras te sientes abundante y lleno de inspiración o si solo estás allí por sentimientos de carencia. Haz un esfuerzo por soltar y confiar. Recuerda que siempre puedes entregar tus dudas y miedos a tu verdadero proveedor. Mira que es un mensaje bien importante porque nos está diciendo que algunos de ustedes de repente se están aguantando en trabajos simplemente por la necesidad, por la carencia, pero que podrías estar en un lugar mejor, con una situación económica muchísimo mejor. Por eso te invito a que ya mismo decretes lo siguiente: soy abundancia, porque cuando tú comienzas a decretarlo, dejas atrás la escasez, dejas de vibrar bajo desde la necesidad, desde la ausencia, y comienzas a decretarte abundante no solamente en esta parte económica, no solamente en la parte financiera, sino también en la parte sentimental, en la salud, en la armonía de las relaciones de tu vida, ¿ok? Entonces recuerda decretarlo. Soy abundancia, ¿ok? Bueno, recuerda que esta lectura es general. Toma lo que resuena y el resto simplemente déjalo marchar. Si algo no es para ti, pasa de largo. Y si quieres una lectura privada y personalizada, en mi primer comentario y descripción les he dejado el teléfono de contacto, los únicos teléfonos. Bueno, comenzamos con esta primera parte, que es para los que están solteros, los que no salen con nadie, que no tienen ningún tipo de vínculo o conexión con otra persona y no piensan en su ex, ¿ok? Bueno, te dicen en este momento: se está produciendo una intervención divina. Estás siendo guiado, la felicidad es tu propósito. Mira que es una carta bien interesante porque te están diciendo en este momento que que hay un bichito, no hay que matarlo. Te están diciendo que te están guiando hacia encontrar una verdadera felicidad en esta parte sentimental, ¿sabes? Y es bien importante esto porque ya te ha pasado que por no escuchar tu intuición, por no escuchar a tus guías espirituales, terminas tomando decisiones desde la humanidad, no desde la espiritualidad. Fíjate que a muchos de ustedes yo los veo con ganas de viajar, con ganas de conocer otras personas, otras culturas, otros lugares. De repente has considerado que, de hecho, esa conexión, esa llama gemela, ni siquiera se encuentra en el país donde tú vives, o en tu ciudad, o en tu estado. Y tienes toda la razón. Te siento con esas ganas de comerte el mundo, de conocer, de salir adelante, porque veo que algunos de ustedes salieron de relaciones que básicamente eran como una jaula, ¿no? Donde no... Es como si en esas relaciones les hubieran cortado las alas. Quedaste tan aburrida de esa situación, de alguien que te cohibía, algo que te limitaba, que te coartaba, que ahora lo único que quieres es salir, explorar y conocer. Entonces, para ti que estás soltero, te están diciendo: aprovecha. O sea, aprovecha este tiempo en el que tienes más recursos de tiempo y hasta más recursos económicos solo para ti, ¿sí?
Entonces mira que te están diciendo sí. Sí, y sí siento que en medio como de todos estos viajes que tanto quieres hacer, sí podrías estar conociendo a alguien que podría ser tu llama gemela, tu conexión, tu vínculo. Y eso me gusta muchísimo. Fíjate que esa persona que va a llegar a tu vida es alguien que te va a aportar mucha paz y mucha tranquilidad. Porque justo aquí tenemos esta carta del 9 de copas. Y esto también me conecta con alguien para quien todas estas cosas espirituales, di tú la meditación, di tú la oración, pues es bien importante. Entonces me gusta eso porque pues es alguien que le da importancia también a lo profundo, a lo trascendente y no solamente a lo superficial, ¿sí? Entonces mira que es bien interesante, bien importante y sí me gustaría que te des como esa oportunidad. Veamos qué más nos quieren decir al respecto. Fíjate que la conexión sexual con esta persona va a ser bien fuerte y bien intensa desde el inicio porque nos aparece aquí este arcano mayor del diablo y esto me habla de eso, ¿no? De esa conexión terrenal súper importante que va a haber entre ustedes dos. Respetemos ahí al bichito. Bueno, vamos a pasar ahora a ver el mensaje para todos aquellos que tienen un crush, novio, esposo, amante, ex, están juntos, separados o en contacto cero. Pero para ti que tienes alguien ahí en tu corazón. Mientras yo barajo, di el nombre de esta persona en tu mente. La maestra Freya, fases y ciclos. Hay un principio dentro de cada final. Las ilusiones son reveladas y liberadas. Fíjate que yo siento que tú estás descubriendo la verdadera cara de una persona, ¿sabes? Yo siento que ha llegado el momento o te estás dando cuenta de realmente cuáles son los sentimientos de alguien. Y siento que eres tú quien ha tomado o va a tomar la decisión de distanciarse de una persona que quizá no era lo que tú esperabas y muy seguramente no era lo que de frente mostraba ante los demás que sentía o quería contigo. Esto lo siento en muchos de ustedes. Veo que estás cerrando una etapa, estás cerrando un ciclo. Esto no aplica a todos, ¿sí? No aplica, suéltalo y ve a tu ascendente, pero para muchos sí, realmente sí están cerrando una etapa. Fíjate que aparece la reina de espadas y esto me habla acerca de una persona que a pesar de que estaba en una relación contigo, te hacía sentir en soledad, ¿sí? Alguien que aunque mostrara que estaba a tu lado, pues no te hacía sentir como ese apoyo, ese respaldo, esa calidez. Y tú has tomado una decisión con mucha agilidad mental, ¿sí? O sea, ha sido una decisión acertada o es una decisión acertada realmente alejarte de esta persona que ya no te valoraba. Te veo ahora concentrándote más en metas profesionales, en el trabajo, porque me sale esta carta del 8 de Pentáculos y es una carta que también representa que estás haciendo un aprendizaje rápido de todas las lecciones de esta relación y eso es lo que te va a permitir cerrar el ciclo con esta persona, ¿sabes? En cuanto a esa persona, fíjate que es alguien muy orgulloso. Es una persona que siento que es bien raro porque es alguien que se percibe a sí mismo como si hiciera las cosas bien, aunque le hace daño a otros. No va a reconocer su error. No esperes esto para hacer el cierre. Sí, no esperes que te pida perdón, porque para esa persona por allá en su imaginario, en su cabeza, en su conciencia, entre comillas,
pues hizo las cosas bien. Entonces yo te recomiendo que sigas tu vida, que te enfoques en tus proyectos económicos como nos dice aquí y que recuerdes cuando le extrañes, que recuerdes todo lo sola o solo que te hacía sentir. Vamos a ver con qué carta cierra el oráculo de luces y sombras y de qué signos y qué letras podría ser la persona de la que hablamos. Te dicen un tiempo para el espíritu y fíjate que te hablan claro y directo, lo que yo te decía. Tiempo de estar contigo misma. Veamos de qué signos y qué letras podría tener. Puede ser Leo, Virgo, Capricornio, Sagitario o Escorpio. Y veamos qué letras puede haber en su nombre. Puede haber una R, una M, una D, una G o una C. Esta letra puede ser al inicio, al comienzo, al final o al medio. Recuerda quedarte ya misma en tu limpieza energética, que siempre la necesitas. Nosotros hacemos todo, es solo dejar correr el video hasta el final, suscribirte y luego complementar tu lectura escuchando tu signo solar, el ascendente y el Venus. Y si no le conoces, te aconsejo escuchar Escorpio. Ya iniciamos tu limpieza. Bendecido y maravilloso mes de noviembre. Coloco en este momento la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio en las manos del universo, de Dios, de nuestros guías espirituales, de sus ancestros. Y les pido especialmente a ellos una protección que abarque su cuerpo, su mente, también su espíritu, su economía, sus bienes materiales, sus sueños, sus metas y todas y cada una de las cosas que le rodeen. También pido de manera especial que el arcángel Metatrón coloque en orden, con orden y justicia divina, cada una de las áreas de su vida: el amor, la salud, el dinero, el trabajo, la economía. Pido también una especial asistencia para todos aquellos que están teniendo situaciones o procesos legales, que además de todo también están viviendo momentos especiales e importantes y definitivos, para que puedan asistirles con mucha luz, con mucha claridad, con mucho discernimiento. Pido que en este momento el hogar, especialmente la habitación donde estas personas descansan, además de tener protección especial, sea limpia de toda energía negativa, de toda energía adversa, de todo ente de bajo astral que quiera afectarles de una u otra manera. Entonces, este es un momento para que también realices una petición, para que digas tu nombre y digas: yo te pido, querido universo, tal cosa. Y en este momento decretamos que toda petición con buena intención y que surja del corazón de la persona que nos escucha, decretamos que sea realizado en el tiempo y de la manera en que el universo decrete que es lo mejor para su crecimiento y evolución espiritual. Bendigo tu camino, bendigo el resto de tu día, bendigo tu noche, bendigo el día de mañana para ti y te envío un rayo de protección muy especial. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario y compartir este video para apoyar nuestro refugio animal.